Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Continuamos en la meditación de las Escrituras y damos la bienvenida a todos los nuevos suscriptores, todos los hermanos que escriben, que comentan en las naciones. Es una bendición saber que este sencillo trabajo puede edificar a tantos y le damos toda la honra y la gloria al Señor Jesús. Acompáñanos en la escritura que corresponde en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12, permaneciendo en la verdad. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por palabra o por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sí, permaneciendo en la verdad. Había un problema que Pablo está tratando con la iglesia en Tesalónica. Son falsos maestros que se han introducido a la iglesia, que incluso están enviando cartas en nombre de Pablo o en nombre de los apóstoles para perturbar la fe de los santos. Mi esposa y yo tenemos más de 30 años de servir al Señor de tiempo completo. Y a lo largo de nuestro ministerio hemos conocido gente muy malintencionada, gente con un deseo de arrastrar a los creyentes, principalmente a los recién convertidos, y jalarlos a su iglesia. Y si no logran jalarlos a su iglesia, ellos son felices si los sacan de la iglesia, aunque arruinen su fe. Es muy obvio que tales personas, ¿sí?, tienen una intención diabólica, perversa, destruir la fe de los santos y a destruir y atacar la iglesia del Señor. Es cierto que nadie conoce el tiempo ni la hora en que el Señor volverá. Nos dice 1 Tesalonicenses 5, 1 y 2. Pero viendo las señales, podemos saber que estamos cerca de la fecha. Pero algunos de la iglesia de Tesalónica decían: el día del Señor está cerca, y hacían interpretaciones erróneas de aquel día. Y Pablo exhorta a no dejarse engañar por ellos y enseña cuáles serán las señales que se darán antes del día del Señor.
dice que habrá apostasía. La apostasía es apartarse de la fe, es abandonar la fe, es negar la fe. Fe en griego es pistis. Entonces, apostasía tiene una contracción y es contra la fe, ¿sí? Y se manifestaría el hombre de pecado. El hombre de pecado, el anticristo, se rebelará contra Dios, se va a enaltecer él mismo y se hará tanto que se hará pasar por Dios, ¿sí? Pero este mismo será destruido, el anticristo será destruido. Dos señales se van a manifestar con claridad antes de la venida del Señor, de modo de que los santos sabrán que están cerca el día del Señor. Así que aquel día es un día de gozo para los creyentes, no un día de temor o de terror, ya que podemos glorificar al Señor con nuestra integridad, porque Él es nuestra paz, Él es nuestro reposo, Él es nuestra esperanza y Él es la razón de nuestra fe. No tengas temor de saber que el Señor ya viene, ¿sí? No tengas temor si antes de la venida del Señor se levantan enemigos de la iglesia que quieren destruir, o gobernantes inicuos, o hombres poderosos que van a tratar de apartar de la fe a los creyentes. Así que Pablo menciona una vez más al hombre de pecado, pero hay algo que al presente lo detiene. Esto tiene relación con el plan salvífico de Dios, aunque ya está, dice, en acción el misterio de la iniquidad. Esta es la voluntad de Dios, que está deteniendo su manifestación. Pero cuando ya se haya cumplido su voluntad y quite lo que lo detiene, la manifestación del hombre de pecado, será dado a conocer, y entonces volverá el Señor. Ha habido muchas preguntas tocante qué es a lo que al presente lo detiene. Muchos teólogos han dicho que quien detiene ese ministerio de iniquidad o ese misterio de iniquidad es el Espíritu Santo. Y cuando ocurra el rapto de la iglesia, sí, entonces se manifestará el hombre de pecado, sí. Lo cierto es que cuando el Señor venga, destruirá a aquel inicuo con el espíritu de su boca. El Espíritu Santo soplará sobre él de tal manera que le destruirá, sí, y con el espíritu de su boca, y el hombre de pecado que hará señales y falsos milagros por obra de Satanás para engañar a los que se pierden. Ciertamente habrá un juicio para todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad y han seguido ese poder engañoso. Por cuanto no tuvieron tiempo de arrepentirse, pero no quisieron, por cuanto rechazaron la verdad y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pido en oración para que la iglesia sea entendida, sea una iglesia que anhela, que desea, que quiere ver la manifestación de Dios, ¿sí? Y no tengas temor por lo que ocurrirá antes, ¿sí? Él nos dará la fuerza, la firmeza para permanecer esperando al Señor con todo nuestro corazón. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y que Dios te bendiga.